vamos a ver de qué se trata y por qué la gente habla del deber de trabajar. Dice, pero os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Quiénes son esas personas que andan desordenadamente? ¿Quiénes son esos hermanos de los cuales la Biblia nos manda a apartarnos? Mire, hay muchas causas por las cuales nosotros tenemos que alejarnos de ciertas personas, de ciertos individuos, de ciertos grupos. Y hay personas que se lo han ganado, que se han ganado de que usted se distancie de ellos. Y usted dirá, pero eso no es el amor de Dios. Entonces, ¿por qué está escrito? ¿Por qué el apóstol Pablo lo resalta y dice que se aparten de los hermanos que andan desordenadamente? ¿Quiénes son esas personas? Ese tipo de creyentes, ese tipo de seres humanos, pero que dicen que son cristianos, dicen que son mis hermanos, porque aquí dice, de los hermanos, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Mire, hay cristianos que no les gusta, vamos a empezar por la parte de trabajar, de sujetarse a las normas de una nación, de que tiene que trabajar, de que tiene que pagar impuestos, de que está en el deber de hacer muchas cosas. Hay cristianos que yo recuerdo que durante la década de los 80, de los 90, habían hermanos que una vez que se convertían al cristianismo dejaban de trabajar y decían que Dios los iba a sustentar, que Dios los iba a ayudar. Mire, eso es mentira. No se ponga usted a creer que el pan le va a caer del cielo por arte. No, usted tiene que trabajar. Usted debe de salir a buscar el pan. Ahora, hay quienes dicen, no, pero es que los pastores quieren vivir. Saludos desde el barrio Santeduvige, Táriba, Venezuela. Un abrazo, hermano. Saludos. Hermoso Táchira. Mi hermoso estado, que lo extraño muchísimo. Yo no soy de San Cristóbal, no soy del Táchira, pero sí les puedo decir que para mí eso es lo más hermoso que existe, una de las tierras más bellas de Venezuela. Bueno, puedo seguir diciendo y hablando sobre este tema. Hay gente que deja de trabajar y deja de hacer cosas. Mire, ese tipo de personas que no trabajan están desordenados, no están bien. La Biblia te manda a trabajar. La Biblia te manda que tienes que salir a buscar el sustento. Está bien, Dios provee, sí, y Dios provee por sendas misteriosas, pero tú tienes que salir a buscar empleo. Tienes que salir a buscar dónde puedes conseguir el pan, el sustento para tu familia, para los tuyos. Por eso es que dice que nos apartemos de los que andan desordenadamente. Ahí está Sandra, un abrazo, que está en Chile, nos está viendo desde Chile. Los que andan desordenadamente. Entonces, ese tipo de creyentes que dicen que no necesitan trabajar, que Dios les va a proveer todo, esas personas están mal, están muy, pero muy mal. Ahora, hay quienes critican a los pastores, porque los pastores dicen que viven del diezmo, porque viven de las ofrendas. Mire, ser pastor es una carrera. Yo pastoreé durante 7 años. Yo no tengo salario de pastor actualmente, yo no vivo de ninguna congregación, ni tampoco de un salario. Pero cuando ejercía el pastorado, pues sí, había una paga que no era muy alta. Tampoco pueden las personas imaginar
que todos los pastores cobramos excesivas sumas de dinero. No todos. Hay quienes sí tienen ciertos privilegios y están muy bien pagados. Pero ser pastor es una carrera y la persona debe vivir pues de esa carrera. Si usted se siente en capacidad de ejercer el pastorado, para aquellos que critican el pastorado, si usted se siente en capacidad de dirigir personas y de dar sermones durante más de una hora, pues lo felicito, puede tomar esa carrera, tiene vocación probablemente, pero no a todo el mundo se lo recomiendo. Yo por lo menos no recomiendo ser pastor. Yo no le recomiendo a nadie ser pastor. Mire, es muy, pero muy difícil pastorear. Y mucho más cuando se tratan de dirigir personas. Mire, son distintos caracteres, son distintos pensamientos. Yo prefiero quedarme de conferencista, prefiero quedarme como predicador. Mire, ser pastor es lo más difícil que existe. No es fácil. Dirigir personas, aconsejar, tratar de que esa persona camine en el evangelio como tú quieres que camine, pero es muy difícil porque no es solamente uno, son 5, 10, 20, 30, 40, 50 personas, 100, 200, 300 personas y hasta más. Entonces, ¿cómo tú puedes controlar tanta gente? Por eso es que hay gente que critican al pastor porque gana dinero, porque diezman. Mire, no es fácil. No es fácil. Ser pastor no es fácil. Yo fui pastor en un penal también, en una cárcel durante 2 años. Imagínense usted cuando yo me metía a esos suburbios del penal y tenía que entrar adentro donde habían asesinos. Yo tuve que bautizar a uno que mató a su mamá y a su papá. Tuve que bautizar a un individuo que violó a 3 niños y después los asesinó. Y no es fácil esa carrera. No es fácil estar dirigiendo personas y mucho más en una cárcel, donde uno veía las armas, donde uno veía cómo corría la cocaína, donde uno veía los rostros de los asesinos, de los psicópatas. Y ahí hay que entrar realmente con una Biblia y el corazón bien puesto para dirigir la gente. Y muchas veces me tocaba decirle, mire, aquí no, aquí vamos a orar y vamos a leer la Biblia y vamos a enseñar las escrituras. Y sí les puedo decir de antemano, los delincuentes en las cárceles respetan más a un pastor que a un cura, y que me digan lo contrario. No sé qué hay ahí, no sé si es algo espiritual, pero la mayoría de los delincuentes presos, bien sea en una cárcel en Venezuela, en Chile, en Colombia, en cualquier parte de América Latina, respetan más a los pastores que a los mismos sacerdotes. Y yo cuando fui pastor de un penal en Venezuela, yo no veía curas. Yo no los veía porque no entraban, ni monjas. Es algo muy delicado. Entonces no critique a un pastor. Usted no sabe a qué se dedica ese pastor. Usted no sabe en qué está metido, si está metido en una cárcel, si va a un hospital donde hay cualquier cantidad de leprosos, de personas con SIDA, cáncer, y pare de contar. Y la gente no ve ese trabajo, la gente ve el pastor bien vestido, con un buen vehículo y que está bien pagado, pero yo no lo viví, ¿no? Yo tuve una paga, pero no era tan alta. Tampoco era para que dijeran, wow, este pastor cobra en dólares y está muy bien pagado. Pero sí le puedo decir, yo ahorita, no me negaría, quiere para que reciba esta congregación, para que la dirija, yo no me niego, pero no es algo que anhele.
porque es difícil ser pastor. Dice, pero os ordenamos, el verso 6, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Entonces, número 1, esos hermanos que no les gusta trabajar, están en desorden. Esos hermanos que maltratan a sus esposas, están en desorden. Esas hermanas que maltratan a sus esposos y a sus hijos, están en desorden. Esos hermanos que piden prestado y no pagan, están en desorden. Mire, esa cantidad de gente que pide prestado y no paga. Usted sabe que está mal que usted le deba a alguien. ¿Cuántas personas andan que piden dinero prestado y no pagan? ¿Cuántas personas le deben? ¿Será que tú tienes alguna deuda con alguien? Yo te invito, si tú tienes una deuda con alguna persona, paga. Si tú sabes que tú no te gusta pagar, no quites prestado, hermano. Amigo mío, hermano querido, hermana, no le quites prestado a nadie. Si tú no estás en condiciones de pagar lo que tú quitas prestado, no lo hagas. Mire, hay personas que como les gusta quitar fiado, pero no pagan. Entonces una persona que anda en desorden. Y yo te invito a que pagues tus deudas. Yo te invito a que des el dinero que corresponde a quien le corresponde. Pero tú no puedes andar por la vida quitando fiado o quitando prestado y no pagar. Para los que no saben, en otras partes del mundo, que es quitar fiado, es quitar un producto o dejar un producto, pagarlo por cómodas cuotas, pero resulta ser que no lo pagas, sino que te da igual. Entonces terminas que la persona que te vendió por cómodas cuotas critique a la gente y meta a todo el mundo en el mismo saco. Así como cuando dicen que todos los pastores son iguales, que son ladrones, que son corruptos, que viven del diezmo. Entonces lo mismo pasa con la persona que quita prestado y no paga, o que dejó un producto por cómodas cuotas y no lo paga. Esa persona anda en desorden. No está en un orden. Entonces yo te invito a que te corrijas esa condición. Es importante corregir esa condición humana. Hay gente que le duele la plata. Mire, si a usted le duele mucho la plata, no dejes productos a crédito. No te metas en problemas económicos. Confórmate entonces con lo que tienes. Pero no le estés quitando dinero a nadie o productos a crédito a nadie y no pagarlos. No te vayas a tiendas donde tú no puedas pagar. Ten control de tus manos, ten control de tu dinero, ten control de tus capacidades. Y lo peor es que hoy día, y sé que sí hay también malos pastores que enseñan la palabra torcida, y entonces le enseñan a la gente que se meta en cualquier cantidad de crédito, que comience a quitar prestado, que se arriesgue, que le crea a Dios, y después terminan las personas decepcionadas porque no pueden ni pagar los créditos bancarios, no pueden pagar las deudas, no pueden pagar lo que quitaron fiado, no pueden pagar el producto que dejaron a cómodas cuotas o a crédito, porque simplemente están ahogados económicamente, las deudas suben y después pagan los platos rotos, el evangelio, la fe, y terminan descarriándose o terminan echándole la culpa a la iglesia, terminan echándole la culpa al pastor, terminan echándole la culpa al predicador que dijo que créale a Dios, métase en todos los problemas económicos. Mire, en la iglesia donde te prediquen y te enseñan de esa manera, sálgase. Esa iglesia no es humilde.
Usted debe arroparse hasta donde le llegue la cobija. Usted debe arroparse hasta donde le llegue la cobija. Eso es un dicho, un refrán en mi país, Venezuela. Si usted gana sueldo mínimo, usted no puede gastar más de lo que gana. Usted tiene que tener un límite. Que te tienes que esforzar por tener tu casa, esfuérzate. Reúne, busca la forma, la manera. Que tienes que, porque lo primero que tú tienes que tener es tu casita, bien sea humilde, bien sea como tú la veas, pero que sea un lugar donde tú puedas llegar y tener a tu familia. Eso es lo primero, y es lo que yo le aconsejo a los futuros esposos, a los que se van a casar. Primero tenga donde vivir, no invente, porque eso también es desorden, casarse e irse a vivir con los padres. Es una locura. Sé que de repente puedas ser hijo único o hija única, se puede pasar eso, pero imagínate tú cuando son varias familias o varios hijos, casarte e irte a vivir a la casa de los padres de tu mujer o irte a vivir a la casa de los padres de tu esposo. Eso es un desorden, porque realmente lo que dice la escritura es que cuando tú te casas, pues te separas de tus padres, tus progenitores, y te vas a vivir aparte, porque si no, eso trae conflictos y problemas. Y díganme si no lo es así, porque yo estoy claro que en una casa hay una sola cabeza, una sola persona que manda. No pueden haber varias personas dando órdenes o dando directrices. Usted debe de buscar, y si no tiene casa propia, pues alquile una y se va a vivir con su pareja, alquilado, lejos, distanciado de sus progenitores, porque ya ellos serían, sí, los abuelos de tus futuros hijos, pero hasta allí vivir juntos te traería problemas, conflictos. Entonces eso es vivir en desorden también. Vamos a ir enumerando. Dije primero, no trabajar es un desorden. Lo segundo de lo cual hablamos, no pagar tus deudas es un desorden. De pedir prestado y no pagar es un desorden. Lo otro que acabamos de decir, casarte, irte a vivir con tus padres, es un desorden. Al menos, vuelvo y repito, que seas hijo único, hija única, y tú creas que por derecho te corresponde heredar esa casa. Mas sin embargo, si aún tus padres viven, tienen salud, están jóvenes, no deberías de contar con una bienhechuría que no es tuya. Los cristianos tienen que esforzarse por tener lo propio, lo suyo. Usted no puede contar, y se lo digo a los que son hijos, con los bienes de los padres. Eso es una mala enseñanza, eso es un desorden. No, que mi papá tiene una casa, mis padres tienen un carro, tienen una casa y eso es mío. No, eso no es tuyo, eso es de tus padres. Eso será tuyo si tus padres te lo dejan por herencia, el día que ya ellos no estén. Pero hay gente que cuenta fervientemente con los terrenos, con la finquita, con el conuco, con la casita, hermano, esfuércese por lo suyo. ¿Usted a qué vino a este mundo? A ser un parásito, un chupasangre, a que espera que todo le caiga en la mano. No. Y me disculpan si ofendo a mentalidades susceptibles. Me disculpan. De repente se me salió un poquito el militar. Pero no, le digo a usted, no sea un cero a la izquierda en este mundo. Esfuércese por lo suyo. No cuente con lo que tienen los demás, aunque sean tus padres. No puedes contar con lo de tus padres. Ni tampoco contar
con lo de los demás. Tú tienes que buscar horizontes, soluciones, reunir, porque si los demás pueden, porque tú no. No, que antes las cosas eran más fáciles. No, no, hermano. No pienses eso. Dios provee y Dios abre puertas, pero tú tienes que poner de ese porcentaje de vida, de ese 90%, o de ese 100%, un 90% de tu parte. El otro 10% te lo agrega Dios. ¿Por qué no? Pues Dios es bueno. Tiene salud, tiene brazos, un cerebro para pensar, para ingeniarte, para buscar. Ahora, también hay personas que durante toda una vida han sido derrochadores. Esas personas también andan en desorden. Toda la vida han derrochado su plata, han gastado. Entonces llegan a cierta edad y le reclaman a Dios porque no tienen casa y porque no tienen un vehículo y porque no tienen esto y aquello y lo otro. Pero si durante toda tu vida has sido un derrochador, que has malgastado la plata, entonces no le eches la culpa a Dios de tus problemas económicos ahora. Llegó la oportunidad de tener un buen trabajo, reúna lo más que pueda. Reúna lo más que pueda. Y fíjate, nos hemos quedado en un solo texto de este capítulo de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. De aquí no hemos salido. Y fíjate todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y son las 11:21. Hermano, si usted ha tenido la oportunidad, Dios le ha puesto donde hay y ha tenido la oportunidad de ahorrar, lo único que ha hecho es gastar, que sin ropa, que si zapatos, que si perfumes, que si salidas al centro comercial, que si me voy y me como 8 helados, que me fui a comerme 3 hamburguesas, que fui y me gasté en una pizza y me gasté en esto y gasté en lo otro. Cuando vayas a ver, no tienes. Se te pasó el tiempo, entonces dijeron en la empresa, no, la empresa está a punto de quebrar, vamos a deshacernos de ciertas personas y en esa estás tú. O como el negligente también que logró tener una casa, entonces vende la casa para comprarse un carro. Es una persona que anda en desorden. Es tan desordenado, el descuidado que tuvo la oportunidad para comprar, como aquel que tiene la oportunidad de que lo compró, lo obtuvo y después lo vende para tener otras cosas que no son necesarias. Entonces ambos bandos son desordenados. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que se aparten de ellos? Porque ciertamente son malas influencias para los demás. Pero de eso, y se lo digo a las personas como Sandy, los que están aquí en línea, Carlos, Anubia, Gerard y todos los que están ahora en línea, mira. ¿Por qué dice que son malas influencias? Y la mayoría de los conferencistas y predicadores no hablan de eso. Hablan de reino, de pacto, de siembra, de plata, de perdón y misericordia y más misericordia, pero no le enseñan a la gente a vivir. No le enseñan a las personas a corregir su fundamento, su vida. Entonces eso es importante resaltarlo. Que las personas entiendan que el Evangelio es no solamente fe y oración y una Biblia, es también caminar en la vida como se debe. Fíjate todo lo que ya hemos mencionado. Primero, hablamos, y lo repito, de las personas que no trabajan, están en desorden. De las personas que quitan a crédito y no pagan, que piden prestado y no pagan. Es una persona que anda en desorden. Hablamos de las personas que se casan y cuentan con la casa de los padres. Así no es. Vivir así no es. Lo tuyo debes de esforzarte a tenerlo.
Hemos hablado también y estamos resaltando el punto de las personas que viven por vivir su vida, y no puede ser así. Usted debe de buscar soluciones. Hablamos también de las personas que derrochan el dinero y después se quejan porque no tienen una casa, porque no tienen dónde llegar. Claro, si toda tu vida lo que ha sido un despilfarro, has hecho desastre. Y hemos hablado y estamos hablando también de las personas que logran tener sus cosas, pero después las venden y quedan en la calle, pensando en un futuro. Yo escuché una vez un pastor que en una predicación malísima, pésima, porque sí los hay, y el tipo es famoso, y él decía: si usted tiene una casa y un carro, véndalo, invierta en un negocio, porque ese negocio le va a dar para una mejor casa y un mejor carro. ¿Qué clase de animal loco? Y me disculpan las mentes susceptibles, se le ocurre decirte a ti que vendas tu casa, que vendas el carrito que Dios te dio, que vendas el ranchito que Dios te dio humildemente para que inviertas en un negocio, y si resulta ser que ese negocio no prospera, porque puede pasar? Imagínese usted en esta pandemia la cantidad de negocios que han quebrado, la cantidad de personas que están sin esos negocios, porque la mayoría tenían negocios en alquiler. Tan solo en Venezuela, en nuestro país Venezuela, que la mayoría de las personas, todos esos negocios son propios. Y se han sostenido en el tiempo porque son propios, no son alquilados. Y lo digo porque conozco mucha gente que dice: no, bueno, gracias a Dios que esto es mío, porque si no, imagínate, ¿cómo hago yo para pagar alquiler, para pagar tantas cosas? Entonces, como yo también escuché por allí una familia que tenía un dinero para una casa, y se pusieron a inventar, a comprar un negocio pero alquilado, y resulta ser que llegó la pandemia y el negocio nunca prosperó. Entonces dejaron de comprar su casa. Pero ¿qué clase de animal, de bestia, se le ocurre utilizar la Biblia para decirte a ti que vendas tu casa, vendas tus bienes y inviertas en una empresa, porque supuestamente la empresa va a darte para comprarte algo mejor? Y si eso no funciona, te quedas en la calle y dejas en la calle a tus hijos. Y sí, hay una cantidad de individuos predicando en las redes sociales. Supuestamente ahora se les llama motivadores, pero no sé qué tipo de motivador es ese que te dice que el dinero te va a llegar fácil, que los dólares te llegan fácil, que la inversión, que créele a Dios. No, vamos a pisar en suelo, vamos a ser normales, vamos a tocar piso, vamos a ser sabios y vamos a arroparnos hasta donde nos llegue la cobija, y vamos a respetar hasta donde realmente Dios nos ha ayudado. Que de repente se destapó una olla de bendiciones y comienzan a llegar el dinero. Preocúpate, porque el dinero algún día se acaba, se termina. Entonces sé sabio. Invierte en el futuro de tu vejez, de tu familia, de tus hijos, para que no lleguen esos días turbulentos y te veas rodeado de miseria. Entonces, fíjate por donde hasta ahora donde hemos llegado, ¿no? Repito: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Hemos enumerado varios desórdenes en la vida de muchos creyentes. Entonces yo te invito a caminar en orden.
Y fíjate lo que dice el otro texto. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos, de imitar a los apóstoles, a los predicadores. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, entre ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, los apóstoles pagaban sus deudas, los apóstoles si quitaban un crédito lo pagaban, los apóstoles tenían su propia casa, sus propias esposas bien cuidadas, mantenidas. Los apóstoles también trabajaban a pesar de que la iglesia estaba en el deber de darles una paga, pero ellos también hacían trabajo cuando era necesario para no ser gravosos. Y sí, yo también conozco de pastores que trabajan, conozco de predicadores que trabajan y que también se dedican a la obra de Dios, y eso también es bueno, tampoco lo vamos a criticar. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fíjate lo que hablamos al principio. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, la iglesia no es sobadora. Ah, sí, pobrecito, vamos a darle de comer. No, si usted no trabaja, no tiene derecho a comer. Así de sencillo. Si usted no trabaja, no tiene derecho de comer. Usted no puede estar todo el día esperando en su casa que le caiga el plato de comida o que algo por gracia venga. No. Usted tiene que esforzarse, salir a ver qué hace, cómo resuelve para comer. Eso lo manda la Escritura. Y vuelvo y repito, dentro de la iglesia sí hay personas que se le tiene que dar una paga, como el pastor, como el predicador, el conferencista, el maestro de escuela dominical, incluso los músicos, los que cantan, también tienen derecho de recibir una paga. Me refiero cuando hay iglesias grandes, iglesias multitudinarias. Ahí hay dinero de sobra para ponerle un sueldo incluso a los diáconos, a los que están de protocolo. Pero hay iglesias que son tan tacañas que el único que recibe paga es el pastor. Y no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y me disculpan las mentes susceptibles de iglesias, pero si una iglesia es grande y le entra ofrenda y diezmo por todos lados, el deber del tesorero o del administrador es el salario, perfecto, del pastor. Ahora saca el salario del diácono, saca el salario de la gente de protocolo, saca el salario del cantante o de los músicos. Saque salarios de todos los que sirven allí. Claro, no todos van a ganar igual. Obviamente que hay unos que van a ganar más que otros porque eso es muy grande. Y me refiero a estas iglesias grandes. Las pequeñas, pues realmente solamente habrá un salario o una paga para el pastor y para el predicador que venga el domingo. Pero el que no trabaja en la parte secular no tiene derecho a comer. ¿Estamos claros con eso? Esperemos que sí. Y dice el verso 11, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, cuando tú no tienes nada que hacer ni dedicarte, te vuelves ocioso. Por eso es que tú tienes que emplear tu mente en trabajar y estudiar. No, que viene Cristo, que ya... No. Hermano, eso no ha acontecido todavía, así que no te pongas a inventar. Usted dedíquese a trabajar, dedíquese a estudiar, dedíquese a aprender otro idioma. Y lo voy a decir también por mí, me voy a meter en ese saco porque Arianna, mi hija, me ha dicho muchas veces, aprende inglés. Y ya a estas alturas es para que yo esté manejando muy bien el inglés.
pero me voy a esforzar con ese idioma, necesito hacerlo porque uno tiene que estudiar siempre, uno tiene que educarse, uno tiene que buscar formas, maneras de ser cada día mejor persona. No importa, trabajar en lo que sea, no tengas vergüenza, el trabajo no apena a nadie. Lo que da vergüenza es que te vean involucrado en algún delito, en alguna estafa, en algún robo, en algún acto de corrupción. Eso sí da vergüenza. Y dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Una exhortación muy buena, ¿no? Esfuérzate para que tengas tu propio pan, para que no dependas del pan de otro, ni esperes migajas ni regalos. Ahora, entiendo que hay personas que no tienen brazos, que no tienen una pierna, que no pueden trabajar, que les llegó la vejez. A esas personas sí hay que ayudarlas, hay que tenderle la mano y hay que aclarar ese punto. Que son menores de edad, que no les dan trabajo en algún sitio, eso también es importante resaltarlo, porque hay hermanos, hay familias que mandan a trabajar a sus hijos menores de edad y eso es un delito. Mereces cárcel. Sí, lo puedes emplear en algo, pero si es un menor, si es un niño, poner a trabajar un niño de sol a sol, obviando de que el niño estudie, que se prepare, y ponerlo a exigir que tiene que trabajar, eso es un delito. Ten cuidado con eso. Tus hijos a estudiar, tus hijos a prepararse. Aprendamos a respetar la vida de los adolescentes, de los niños. Si hay que enseñarlos a tener responsabilidades en el hogar, porque tienes que ponerlos. A las jovencitas, enseñarlas a planchar, enseñarlas a lavar, enseñarlas a cocinar, porque lo primero que ellas van a hacer antes de una carrera o de una profesión X es ser ama de casa. A los jovencitos también ponlos a limpiar, a pasar un coleto, a fregar los platos, a lavar los platos, colócalos a lavar su propia ropa. Eso no los va a dejar de ser hombrecitos. Enséñanos a tener sus responsabilidades, a ordenar su cuarto, a acomodar su cama donde duermen, no importa si es un ranchito, en una casa de bloques, o en una mansión, una quinta, no importa. Enseña a tus hijos varones, hijas, hembras, mujercitas, a entender que el hogar es lo primero y que el orden en su vida es importante. Por eso es que dicen que los desordenadamente, y eso también es desorden. Cuando tú tienes tu vida descuidada, cuando no te gusta bañarte, o cuando no te gusta arreglar tu ropa o verte bien presentado, eso también es un desorden. Ten cuidado con tu imagen, con tu personalidad. Tú no puedes andar por allí con mal sudor, no puedes andar por allí con el pelo largo, no puedes andar por ahí con una barba que se te vea el rostro destruido. Tú no puedes andar como mujer sin arreglarte, sin maquillarte, sin ponerte tus prendas, sin andar bien bonita, bien perfumada. Eso es desorden, eso es una mala imagen delante de la sociedad. Ah, que estás trabajando albañilería, eso es otra cosa. Ah, que eres mecánico, eso es otra cosa. Ah, que estás trabajando en una carnicería o X, ya, pero si no estás ejerciendo el trabajo, no puedes andar en la calle como un loco o como una loca. Vamos a cuidar todos los aspectos de la vida para que la gente no malponga la fe por nuestra culpa. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Haga el bien siempre. Como decía Miguel Ángel Landa en Bienvenidos. Haz bien sin mirar a quién. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
A ese señálalo. ¿Viste? Que no es pecado señalar al bandido, al criminal, al que anda en desorden, al que anda en sinvergüenzura. Hay que señalarlo para que se avergüence. Y tú dices, es por eso que hay una cantidad de susceptibles en el Evangelio, hermano. Pero cuando leemos estas cosas, se acaban las susceptibilidades. Por eso es que a mí me critican, me dicen, no, pero es que tú eres muy duro, tú eres muy fuerte. No es que sea fuerte, es que está escrito, hermano. Está escrito aquí. Entonces, ¿cómo tú lo vas a sacar de allí? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo. Y no juntéis con él. ¿Está viendo? Que no lo digo yo. Están viendo que no lo digo yo. Ni lo estoy enseñando porque me dio la gana. No te juntes con él o con ella. Los que andan por la vida desordenadamente. Señálelo, no te juntes con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Fíjate, no es mi enemigo, pero no me puedo juntar contigo hasta que tú no cambies. Cuando tú cambies, entonces nos juntamos. Ese es el evangelio que yo quiero vivir y seguiré viviendo y quiero enseñar. Lo que pasa es que cuando existimos predicadores como mi persona, maestros como mi persona, no tenemos muchos seguidores ni mucha gente que nos está viendo, porque el evangelio de nosotros no agrada, el que enseñamos nosotros no agrada, porque no hablamos de plata, de prosperidad, de pacto, de siembra, de profecías, porque hay una cantidad de profetas locos regados. Ni ando inventando, ni ando sacando que si el aceite de la vida, que si el agua del Jordán, que si mándame $100 para orar por ti. Yo no ando en eso. Y el que anda en eso es un estafador de la Biblia. Aléjate de ese tipo de gente. Cuidado con ese tipo de personas. Bueno, doy gracias a Dios porque me acompañaste hasta aquí. Dios te bendiga. Dios te siga prosperando y bendiciendo. Trabaja, estudia, edúcate, cuida a tu familia, sé buen hijo, sé un buen padre, paga tus deudas, anda ordenadamente para que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Bendiciones a todos y que la salud los acompañe siempre. Cuídense mucho en medio de esta pandemia. No voy a estar diciendo como muchos predicadores, nosotros caminamos bajo la unción y no nos toca el virus. Mentira. Si usted no se cuida, lo puede agarrar el virus. Así que cuídese, lávese las manitos, cuide a los suyos, use su protector de boca, nasal, trate de evitar las agrupaciones, evite el contacto donde hay mucha gente y así usted va a cuidarse usted y va a cuidar a su familia. Bendiciones a todos. Un abrazo.